No escriba todos, solo dibuja una tabla. El título es La condición espiritual de las iglesias a finales de los siglos primeros. Usan la hoja completa. Trata de usar la página así, no así. Simplemente hazlo esa tabla y no escriba abajo, solo esta partida. Solo esta partida. Usted tendrá suficiente tiempo para escribir estas tablas, pero mientras tanto, luego usa página nueva. No escriba ninguna cosa aquí. Usa nuevas hojas. Voy a darle un poco de información de su origen. Entonces, ¿están listos? Después, en el año 70 después de Cristo, afuera de la iglesia de Jerusalén, incluyendo la iglesia en Asia, Grecia e Italia, fueron creciendo espiritualmente. Pero ellos tenían muchos problemas y cuestiones teológicas. Problemas de liderazgo. Y las enseñanzas heréticas. ¿Usted ya sabe todos estos herejes? Herejías. Lo que eso significa, unos herejes. Enseñanzas no bíblicas. Enseñanzas anticristianas. Todas estas enseñanzas herejes, falsas enseñanzas,
false teachings falsas enseñanzas. and unbiblical teachings. Las enseñanzas no bíblicas Heretic. es enseñanzas herejes. ¿Viste el acento aquí? Heréticos. Not secular. It's a difference. No es secular. It's a false Todos estos diferentes. Esto es un falsas enseñanzas, una vez más, falsas enseñanzas no bíblicas. For instance, Como ya sabe, Jehovah Witness, por intención, hoy en día, testigo de Jehová, you know, the heretic usted sabe, la herejías implica a los que enseñan la Biblia, a los que enseñan la Biblia, pero en un camino equivocado. is a secular. Si se trata de un secularismo, es diferente. Nosotros somos cristianos, nosotros sabemos la Biblia, sabemos las enseñanzas bíblicas buenas, Wrong pero su contenido de enseñanzas equivocadas están contra la Biblia. Estos llamamos heresy. herejía. Heresy. Heresy. Como la ortografía, como la ortografía, la herejía, No, no. no. Heresy. Yeah. Okay. Now, Por lo tanto, so these estas iglesias tenían problemas, had such a tales como las theological teológicas, right after después de 70 años después de Cristo. on top of that, Además de eso, Roman el emperador romano emperor y sus seguidores and his followers gave severe tiene una severa persecución toward a las iglesias. churches. So the persecutions Las persecuciones eran were very bad, muy malos and they could not y oficialmente no pudieron tell decir people that estas personas we are Christians. que somos cristianos. So they Por lo tanto, eran cristianos subterráneos. they were underground Eran cristianos subterráneos. beginning that time A partir de ese momento, to second century, hasta el siglo II, aún el siglo III, okay, Christians los cristianos were hidden, estaban escondidos, actually físicamente situando en el subterráneo underground. y el metro. Especially Sobre todo, these people estas personas lived in vivían the cemetery. en un cementerio. Lived in in those days En aquellos días, the cemetery el cementerio se parece como así, like this. This is como así. ground, underground. Ese es el terreno subterráneo. They dig the land Ellos cavaron la tierra y tiene escalera alrededor de 10 o 20 metros de profundidad. and kind of Y el tipo de subterráneo es laberinto. ¿Sabe el laberinto? underground like that. Subterráneo es como la casa de hormiga. You know, ant house? ¿Sabe usted la casa de hormigas? Underground. La profundidad de este The depths of this La profundidad de este subterráneo, about a menudo de 10 edificios de la historia. Can you imagine how ¿Puede usted imaginar cuán profundo sería?
inside of this, Adentro están unos cuartos pequeños. that's the tomb. Esta es la tumba. They're buried, Ellos solo ponen el cuerpo del muerto en el interior de la cueva. inside of the cave. Esa pequeña cueva It's a small cave. es una pequeña cueva. A small room in ¿Cuánto tiene pequeñas habitaciones aquí? dead bodies Por lo tanto, in here, los cadáveres se encuentran aquí, like that. así en todas partes, en todas partes. So families, Así que las familias que visitan, Chuseok, especialmente el Año Nuevo, New Year, whatever, todo lo que saben, el día del aniversario, they will visit the se visita la tumba and greet. y saludan al cadáver. But inside of that Pero dentro de estas tumbas y tomb, all en todas partes, it's like a es market. como un mercado. See, if you Puede ver aquí, hay una plaza people donde las personas se reúnen, meeting place, un lugar de encuentros. big city inside, Adentro es una enorme ciudad, muy grande, very big city, especialmente aquí, especialmente aquí en la zona de Turquía, en esta área. Even today, Incluso hoy en día se verá. towards the people. Los turistas van allí para ver eso. Now, this is a Este es el cadáver, underground ciudad city, subterránea. okay? This they call A esto le llaman catacumbas. say after me. Repiten después de mí, catacumbas. Catacomb. Yes, Catacumbas. catacomb, Este catacumba es el cementerio subterráneo. cemetery. Underground cemetery. Cementerio subterráneo. Since Christians Ya que los cristianos could not no pueden adorar a Dios en público, those estos cristianos, they went down ellos to bajaron a catacumbas where dead donde los cadáveres estaban they took all y their llevaron family todos los miembros de su familia and they y lived there viven ahí el resto rest of their life. de su vida. Deep inside of En el interior del subterráneo oscuro. and they built a Ellos small construyen una pequeña iglesia en el interior, underground. bajo tierra. That we call them Que nosotros los llamamos cristianos catacumba. late first century, Después del primer, second century, segundo o tercer siglo, third century. So we are así que nosotros somos blessed bendecidos in comparison en comparación con estos cristianos de catacumba. now. Ahora, It was 80, esto fue en el año 95 después de Cristo. it was 80 Esto fue en el año 95 después de Cristo. San Juan John Juan estaba en el exilio. John was Juan estaba en el exilio. at where? ¿En dónde? Patmos. Patmos. Where is Patmos? ¿Dónde está Patmos? In this map. En esta mapa. Now, Ahora, a partir de este aquí, Éfeso, a unos 70 kilómetros hacia abajo. a small island. Es Say again. 70 kilometers. 70 kilómetros desde donde Éfeso. Right here. Ephesus. This is Ephesus. Aquí Éfeso, esto es Éfeso.
He was Él fue en el exilio in the en la isla de Patmos, Patmos, right here. aquí mismo, Island Patmos, la isla de Patmos, because of his a causa de su fe belief in en Jesús. He saw Él tuvo a vision. una visión de Jesús. He saw Él tuvo una visión from Jesus. de Jesús. Even he went Incluso up to subió the third heaven. al tercer cielo. And Jesus Y Jesús le dio knew una nueva revelación on sobre the end el time, fin de los tiempos. El fin de los tiempos. prophecy. La profecía. That is the Este es book of el libro del Apocalipsis. change the paragraph. Cambia el párrafo. And the book of El libro de Revelation Apocalipsis has tiene 3 parts. 3 partes. Book of Revelation El libro de has Apocalipsis 3 tiene 3 partes. parts. That is written in Está escrito Revelation en chapter Apocalipsis capítulo 1, versículo 19. Revelation Apocalipsis chapter 1, capítulo 1, versículo 19. Hey, open your Bible. Usted puede abrir tu Biblia. Revelation chapter Apocalipsis capítulo 1, versículo 19, which is the que es el versículo clave for the book of para el libro del Revelation. Apocalipsis. You can underline ¿Pueden marcar esa línea? the verse of the book Este es of el Revelation. versículo clave del libro de Apocalipsis. That verse Ese versículo nos describe us three entre partes. parts. Entre partes. The first part La primera parte es esto. is this. He said, Dijo, "Write therefore escriba por lo tanto you las have cosas sinned." que has visto. Okay? The first part is, La primera parte es que usted ha visto. what is it? ¿Qué es? You have Que sinned. has visto en That's a presente perfecto. perfect. Okay? You have sinned. That Es un regalo. constitute chapter Es un 1. regalo que usted ha visto. That constitute Es un regalo que usted ha visto, que constituye el capítulo 1. because Jesus Porque Jesús had shown lo him ha mostrado chapter 1. el capítulo 1. Then he said, Y and dijo he said, que la segunda second part, parte, and the y dijo things que la segunda parte y lo que es, say that, miren, look at your Bible. Don't miren look tu at me. Biblia, no me mires. Bible says La Biblia dice the second part que la is segunda what? parte que dice lo que, The things las which cosas are, que están, that is es decir, present tense. en tiempo presente. Present tense El means tiempo presente significa at the en el momento moment of del año 95. 95 después de Cristo. The things happened Las cosas que sucedieron en el año 95. 95. That constitutes que constituyen chapter 2 los capítulos and 3 chapter 3. y 3, 2 y 3. Chapter 2 Los capítulos chapter 2 y 3 3 contains contienen estos. these two chapters. Estos dos capítulos contienen 7 las 7 churches, iglesias spiritual de las settlements. persecuciones espirituales, de las posesiones espirituales. 7 churches is Las 7 iglesias de las posesiones espirituales during the durante los días cerca del 95 95. después de Cristo. Okay?
Now, Ahora, la tercera parte it says here, dice, and the things y which las shall cosas take que place han de suceder after these después de estas cosas, so that esa es la tercera parte. the things that Cosas que se llevarán a take cabo, place, that's a future. es el tiempo futuro. These future Este tiempo futuro, not just the no solo del segundo y el tercer siglo del futuro, that future ese tiempo futuro jumps salta all the way de to todo el camino the end time hasta el tiempo del fin, before his coming. antes de su venida. Right before Justo antes de su venida, okay, end time el tiempo final es reveals Jesús. Jesus Jesús le reveló a Juan. John, Jesús le reveló a Juan. these things Estas cosas se llevarán al cabo right before justo antes my de mi second segunda venida. coming. That Esta historia constituye chapter el capítulo 4 all the y way todo el camino down to chapter hasta el capítulo 22, which is the end que of es the book. el final del libro. Chapter 4 Capítulo 4 all the way to y the todo end el of the camino chapter hasta el final del capítulo 22. 22. So now Así que here verse ahora 19 aquí, is el verso 19 es el versículo clave. that describes Eso describe three tres partes. historical La parte histórica in the past en el chapter pasado, capítulo 1, 1, and y la hora actuales, chapter 2 el capítulo 2 3 y 3, and y future el futuro antes the coming of de la venida de Jesús. chapter 4 and El capítulo 4 y hasta el final del capítulo 22. that's the book of Revelation. Ese es el libro de Apocalipsis. Now, I'm not going Ahora, yo no voy a darle toda la exposición del libro de Apocalipsis ahora, pero voy a darle the second la segunda parte, seven churches. las 7 iglesias en el momento. Okay? Seven churches, Las 7 iglesias aquí, which is the late que es la iglesia al final de los primeros siglos. No. because it was ¿Por qué? Debido a que era el año 95. Are you with me? ¿Estás conmigo? So Jesus Por lo tanto, Jesús revealed reveló the spiritual las condiciones espirituales de las seven 7 iglesias in the province of en la provincia de qué? Asia, Asia. right here. In the province En la of provincia de aquí. Asia. Este es el Asia. Now change the paragraph. Ahora cambia el párrafo. Theologians Los today teólogos de hoy interpret interpretan these seven estas 7 iglesias in two de dos maneras diferentes. in two De dos maneras diferentes. Number one. Número 1. Number one. Número 1. Each church, Cada iglesia, each cada seven 7 church, iglesias tienen su each propio, seven church cada 7 iglesias has their tiene su own propio marco. Tiene su propio marco de tiempo in the en la Christian historia church history. de las iglesias cristianas. For example, Por ejemplo, church las iglesias en Éfeso, of church in en las Ephesus iglesias en Éfeso symbolically simboliza and y spiritually espiritualmente representa first, primero y el second segundo century siglo church. de la iglesia. And some said Y algunos dijeron que solo fue la iglesia del siglo first primero. century church.
But the Smyrna Pero church, Esmirna the second fue la church, segunda iglesia. it represents Está representando la segunda, third, tercera, fourth, cuarto siglo de la iglesia. and Y Pergamum Pérgamo goes va después, after, and so on. y así sucesivamente. And Y la Laodicea, iglesia de Laodicea, que es el final de las 7 iglesias, es el último tiempo de la iglesia. church. Now it goes Ahora va por orden cronológico. Okay. Each church Cada iglesia representa cronológicamente the church la historia de la iglesia. So end time Así church que la is iglesia del último Laodicea. tiempo es la iglesia de la Odisea, así. So they said, today Así que hoy es día, dijeron la Odisea, es el periodo de la iglesia. Mira las iglesias, they are not ellos son calientes warm. y que no son tibios. Jesús dijo, yo te vomitaré de mi boca. Y así sucesivamente. Mira, están todas las iglesias, los últimos tiempos así. Esta es la iglesia de Esmirna. Era conocida como una iglesia más perseguida. Así que segundo y tercer siglo es el periodo de la iglesia de Catacumba. Así que la iglesia de Esmirna es así, este tipo de enfoque. La segunda interpretación es como así. En un tiempo determinado, en una historia de la iglesia, lo que decimos al primer siglo y segundo siglo, lo que sea del siglo, siempre hay 7 diferentes tipos de iglesias. Por ejemplo, el día de hoy, del siglo XXI, encontramos 7 tipos diferentes de las iglesias en la comunidad de las iglesias cristianas alrededor del mundo. Inclusive podemos reducir Filipino, por ejemplo, para concretar hacia abajo un país. Por ejemplo, la comunidad de las iglesias filipinas tiene estos 7 tipos diferentes de las iglesias. Usted puede incluso reducir una denominación. Dentro de una denominación particular existen estos 7 tipos diferentes de las iglesias. Así que este 7 significa el número perfecto de Dios, el número universal. Por lo tanto, en cualquier momento y en cualquier lugar, en cualquier denominación, se encuentran estos 7 tipos de iglesias. Entonces usted me preguntará, ¿qué hay de su posición teológica? ¿Qué hay de su posición teológica? ¿Cierto? Mi posición es la segunda. Ya que eres mi estudiante, deben seguirme. Ahora, volvamos a esta tabla aquí. A continuación vamos a observar estos 7 diferentes tipos de iglesias. ¿Le gustaría? Mi asombro es así. Vas a estudiar esto, pero hay que memorizarlo y practíquenlo y apliquen a su vida diaria y los servicios de la iglesia y la visión de tu iglesia. Tenemos que trabajar juntos. Escriban primero. Antes de escribir esto, te diré, anótenlo. Jesús, anótenlo, antes de que esto continúe. Cuando Jesús dio a sus observaciones, especialmente sobre estas 7 iglesias y las condiciones espirituales, Él tenía al menos 4 partes aquí.
4 partes aquí. His Su identification, indicación es who I ¿quién am. soy yo? His Su identification identificación reveló. revealed. Okay? Next is, Lo siguiente he gave es, them Él praise. dio a ellos la alabanza. Han cumplido. Usted ha hecho esto también. A kind of a Es una especie de saludo greeting. con el complemento, siempre alabando. Usted ha hecho esto You've también. done this well. Your church is good in this Y usted, iglesia, es bueno en este estilo, así. Always the Siempre se trata de la manera that we have to que follow. Él se acerca, que tenemos que seguir esa también. Usted tiene que identificarse. Esta será su identificación. And his Y praise. su alabanza. Ephesians La iglesia de Efesios, has hecho esto hace tiempo, has hecho bien, me gusta, te quiero así. And then, after Y that, después he said, Él dijo, I have tengo something to algo do. para reprender. You know, meaning Usted sabe el significado de reprender. Tengo algo para decirte, lo que has hecho mal. with the rebuke here. Le reprende aquí. And he said, Y Él dijo, if si usted cambia, you si change usted your cambia, way, si obedeces lo que te estoy diciendo, then entonces I will. voy a darle algo, lo prometo. That's the his. Esa es la That's the formación. identification. So how many Así parts que, do we ¿cuántas have? partes Él tenía? Él tiene identificación, And praising, alabanza, compliment, complemento, and rebuke, reprender and promise. y promesa. Let's open Ábrelo, Revelation chapter. Apocalipsis capítulo 2. We will Veremos lo que el Señor Jesús dijo. what the Lord Jesus told. What the Lo que el Señor Jesús dijo Lord- a la iglesia en Éfeso. Now, Ahora, I don't. no tengo mucho tiempo. Voy a decirte esto. You Usted escribe bien. could you identify ¿Quiere identificar a Jesús aquí? Jesus here in En el verse- versículo 1. You copy Copien down. abajo. You copy Copien down. abajo ahí. It say here, Dije aquí, to the el angel ángel de la iglesia en Éfeso, right. The one el que mantenga holds the las seven 7 estrellas en su diestra and the one y el que anda en medio de las 7 dorado, dijo, see, the one el uno, que es el único, ¿qué es el uno? Único, Jesús. Esto es muy largo, name of Jesus. el nombre de Jesús. Long, Larga identificación de Jesús. the one who holds the El que seven tiene stars las 7 estrellas in his en su right mano hand, derecha. the one who walks Aquel que camina entre los 7 candeleros de oro. then Luego usted preguntará, ¿qué es las 7 estrellas? what? ¿Qué son las 7 lámparas? The answer La respuesta está en el capítulo 1, versículo 20. the previous El capítulo anterior. end of the Al final del capítulo anterior, véanlo y subrayense esa. It says here, Aquí dice the seven que las 7 stars estrellas son the el angels ángeles de las 7 iglesias. and the seven Y las 7 lampstands, candelabros son las 7 iglesias. Subrayen. which means Lo que significa, 7 significa un número completo, número universal. ¿Qué significa? Jesus Jesús está en todos los ángeles y todas las iglesias están bajo control de Jesús. So Jesus Así que Jesús is the controller of es el controlador de todos los ángeles whole universal y, church. y todas las iglesias universales. That's his identification. Esa es su identificación. Now, Ahora, let's look al lado, at his echemos un vistazo a su complemento. En el versículo 2, He said this. I know Él dijo esto. your Yo deeds conozco and your toil tus obras, tu fatiga y perseverancia, You can copy down here, not later. y no se puede And aguantar. you cannot endure evil man. Y no se puede aguantar el hombre malo que puso a prueba a los que se llaman de sí mismo apóstoles y no lo son. Pero usted encuentra que eran falsas. Tienes que tener perseverancia y aguantar por causa de mi nombre y no has desfallecido. Verses 2 and 3.
En el versículo 2 y 3, Okay? That's ¿de acuerdo? his promise, right? Esta es su promesa aquí. Endurance, Resistencia, toil, esfuerzo perseverance. y perseverancia. Try to find Y out, tratan de averiguar los falsos maestros. hey, you are wrong. ¡Hey! ¡Te equivocas! They stood very Se quedaron muy firmes very firm. contra aquellos maestros, contra aquellos maestros equivocados. They're very strong in their doctrinal Ellos son muy fuertes en las enseñanzas doctrinales. the Ephesian church. La iglesia de Efesios, This church was esta iglesia fue plantada ¿por quién? Brother Paul. Pablo. Paul planted the church. Pablo plantó la iglesia. Even Aunque San Pablo, Paul aunque San Pablo comenzó the first Bible college, el colegio bíblico en la ciudad, the school of Tyrannus. la escuela de Tirano. So the school has, write that down. Así la ciudad, City has así la ciudad tiene long, mucho tiempo. okay. Así la ciudad tiene mucho tiempo. La escuela de Tirano School of Tyrannus fue construida, was built fue construida was y se inició durante la tercera jornada, during the third missionary tercera jornada misionera, que es en el año 53 53. a 57 después de Cristo. So I would say around 80, Por lo tanto, yo diría alrededor del 53. La escuela fue construida así en el año 53 después de Cristo. 53. Ahora, Now, en el año 95 how many? después de Cristo, How many? ¿por cuántos años? 42 ¿Por cuántos años? 40 años. 40 años, alrededor de 40 años. had enjoyed Esa ciudad había disfrutado la escuela bíblica, teachings. enseñanzas. It was a theological center, Era un centro teológico. so-called academic, Se llama así, Universidad Teológica Académica, Bíblicas y Seminarios, with many scholars and Bible con teachers. muchos estudiosos y maestros de la Biblia Proud of y them. maestros de la Biblia en la ciudad. Estaba tan orgulloso de su herencia y por lo que eran muy fuerte de su enseñanza bíblica y sus And fundamentales they are very strong in their belief. y muy fuerte en sus creencias. Someone Cuando who is wrong, cuando alguien está en contra de la enseñanza de la Biblia, they were de so la Biblia, ellos eran tan fuertes, attacking atacan those guys. a esos tipos. This is what Jesus said. Your Esto es lo que Jesús dijo, su perseverancia, okay? su esfuerzo endurance, y sus firmezas. you are so Pero usted esté firme in y keeping mantenga. my teachings here. y mantenga mi enseñanza. It said in verse 4. Pero en el versículo 4, Verse 4, versículo 4 reprendió. Versículo 4 reprendió. Aquí, the 4 first. Read verse 4. lea el versículo 4. But I have this against Pero you, tengo that esta contra ti, que has dejado de tu primer amor. What is it? ¿Qué es? What is the first love? ¿Qué es el primer amor? Estas iglesias, This is very important part. esta es la parte muy importante aquí. Estas iglesias The gospel from recibió el evangelio de San Pablo Ephesians y el miembro de la iglesia de Efeso in the al beginning. principio. They destroyed Ellos destruyeron idols los ídolos que utilizan that they used to worship para la adoración in place of en lugar teaching. de las enseñanzas So cristianas. they destroyed Por lo all tanto, their idols destruyeron todos sus ídolos, because the city was porque la ciudad tenía el templo temple of de Artemisa, the Artemis, el templo de Artemisa, temple of el templo de Diana. That's the have you heard that? ¿Has oído ese nombre? Artemisa, Diana. Yeah.
That's the, Esto es Semiramis. Semiramis There is a Babylonian, es la deidad femenina de Babilonia. the highest Como la más alta de las deidades femeninas es Semiramis, Artemisa. Artemis. Artemisa es Semiramis en griego. In Greek word, En griego, Semiramis, Semiramis es Artemisa, in the Greek word. en la palabra griega. In Italian En la palabra italiana or Latin o latino word es Diana. Diana. It's a semi Diana es Semiramis. Madonna. Madonna, Madonna. Roman. Madonna en Roma. Madonna. Her husband is Su marido es Nimrod. Nimrod, Nimrod's wife. la esposa de Nimrod. It's her husband. La esposa de Nimrod, su esposo. This later becomes Esto después Nimrod. convirtió como el dios de Babilonia y su hijo Tammuz. And their son is Y Tammuz. su hijo Tammuz, Their son. sus hijos. Semiramis. Semiramis en la palabra griega Artemis. es Artemisa. And Italian El Latin mismo en word, italiano o palabra latino es Diana, okay? es Diana. Sometimes they call ¿De acuerdo? Madonna. En algún tiempo lo llaman Madonna. This is a Babylonian religion. Es una religión de Babilonia, la religión babilónica. I told you before. Te lo dije antes. This Semiramis. Este Semiramis sostenía en su hijo Tammuz. Okay. ¿De acuerdo? People worshiping La gente adora a este this bebé baby and the lady. y la señora esposa de Dios, Semiramis. So, among these major Entre estas grandes ciudades, sobre todo, Ephesus Éfeso has the cuenta con la mayor, más importantes del templo de Artemisa. Ephesus. Éfeso. See, that temple Este templo was one of the fue uno de los milagros miracles still hasta ahora en la historia humana, because of the size debido al tamaño y las esculturas artísticas sculptures. y las esculturas artísticas. That much. So city was so proud La of ciudad that. estaba tan orgulloso de eso. Así que cuando Pablo entró a la ciudad, Some people got algunas personas se convirtieron al cristianismo. by giving up Al renunciar a sus ídolos, la adoración de Semiramis worshiping. y la adoración de Nimrod, Tammuz. la actividad de culto al Tammuz. So they gave up Por lo tanto, all idols se dan por vencidos esos ídolos and they y se committed comprometieron a obedecer los 10 mandamientos. themselves. Love Ama our God a tu Dios primero and love y our fellow. ama a nuestros hermanos cristianos. First the 10 Así primero los 4 mandamientos and remaining y el resto 6 mandamientos. Uno es vertical y el otro es horizontal. Jesus said, Jesús dijo en Mateo 27, 37 al 38, hasta el versículo 40, Él dijo esto: the greatest el más grande and y el primer mandamiento is a vertical, es la obediencia vertical, obedience. Right? ¿verdad? First of all, Los primeros 4 of 10 commandments. de los 10 mandamientos es: Love ama our God. a nuestro Dios primero, Love our ama a la Trinidad de Dios primero. Now, Ahora, they ellos estudiaron under the bajo la escuela de Tirano durante 40 años. they have built up Ellos academic han construido la información académica sobre Jesús
Jesus, sobre Jesús. but their lifestyle Pero el estilo de su vida, haven't pero el changed. estilo de su vida no se cambió. In 80, 95, En el año Jesus 95 was Jesús les estaba condenando. Lo estabas condenando. Usted ha perdido the first love. el primer amor. Now you are Ahora usted es religioso very strong y está muy fuerte en contra de los falsos maestros teaching and y las teaching, enseñanzas falsas. but you don't have that Pero usted no compassion, tiene la compasión por encima de Dios, really, la verdad, or compassion, ni la compasión de sus hermanos cristianos, no mercy and grace sin piedad y gracia. to fellow A los demás cristianos no hay amor hacia el Padre Dios y Jesús Dios y el Espíritu Santo, pero usted es muy fuerte y en sus enseñanzas denominacionales estas tradiciones, sus propias doctrinas, That's the eso es la iglesia de Efesios. Ephesian church. Has a long Tiene una larga tradición, lost pero perdió basic la misericordia y la gracia de base. Y la iglesia tenía un gran edificio, la denominación es grande, bien conocido. many Hay muchas personas famosas en la denominación, but pero no lo es. it's not a biblical No es una iglesia bíblicamente aceptable. He has a famous Ellos tienen Bible famosas universidades bíblicas allí. Jesús profetizó esto. This is his Esto es su profecía. see? Miren ahora. Él dijo en el año 95 después de Cristo, ¿verdad? A lo largo de la historia de la iglesia, los próximos 2000 años tal vez más, podrá haber muchas iglesias como Efesios. Podrá haber muchas iglesias como Efesios. Es la profecía de Dios. Número 1. Lo que dijo. Aquí la promesa. ¿Podría leer la promesa de su Biblia? El versículo 5. El versículo 5. Por lo tanto, recuerden, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, yo voy a ti y quitaré tu candelero de su lugar, al menos que se arrepientas. Ahora, tiene esto. Primera condición es esto. ¿Te acuerdas? Es el verbo. Y el próximo es lo que? Arrepiéntete. ¿De acuerdo? Y usted reacciona. Solo tengo 3 R aquí en inglés. Recuerde, arrepentirse, reacciona. Recuerda el gran mandamiento, arrepentimiento y la oración. De lo contrario, él dijo que, de lo contrario, él dijo, él quitará el candelero. ¿Cuál es el candelero? Es la iglesia. Es la iglesia. No más físicamente. Ahora, ya no hay más la iglesia de Efesios. Allí. También espiritualmente. Esas iglesias llamadas Efesios y el estilo de las iglesias no quedarán más de 100 años. Tal vez de unos 50 años más tarde, ese tipo de la iglesia se han ido. El edificio de la iglesia se ha ido. Tal iglesia comprada por otras iglesias u otras religiones
Now the European church Ahora las iglesias de Europa, ¿usted sabe el mercado? in market. Usted sabe el mercado. Many Muchos musulmanes están buying comprando las iglesias in America. en los Estados Unidos y también ha entrado aquí ahora. No hay excepción aquí en Corea. Many. Debido a que muchos coreanos ahora están ocupados la construcción de las iglesias. No, Yo digo que no. no. Yo digo que no. No, no. Sin la gracia love, no hay amor. strong in so-called Pero el alimento sólido fundamentalism, es llamado fundamentalismo religioso. loyal to their Es real para su propia denominación church. o la enseñanza en las iglesias. Otherwise, De lo contrario, you are out. usted está fuera del juego. Have you seen churches like ¿Usted ha visto las iglesias de esa manera? not only No solo en este país. country, eh, Lo que está sucediendo en todo el all mundo. of the world. En todo el mundo, de hecho. Why? This is ¿Por qué? Esta es la profecía hecha. Está hecha por Jesús. made by Jesus. Echemos un vistazo a las siguientes iglesias. Next church is Al lado de la iglesia es la iglesia de Esmirna. now. Ahora, Here, aquí, identification. la identificación de Jesús. You just write it down. Ustedes solo escriben Identification que en otro momento la identificación de Jesús, aquí, en el versículo 8, y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, quien estaba muerto y ha vuelto a la vida, dijo. He is Alpha and Omega. Él es Alfa y la Omega. Died on the cross. Él murió en la cruz y resucitó. So in other words, En otras palabras, Jesús fue el Alfa y Omega, and Savior. el Salvador y la resurrección. Así. Okay. Now, Ahora, here, aquí verse 9. en versículo 9, Let's look at the. echemos un vistazo de sus complementos. Aquí, I know your conozco tu tribulación and your y poverty, tu pobreza, but you are aunque eres rico and the y blasphemy blasfema de los que se dicen ser judíos y no lo son, not, but are sino sinagoga de Satanás. do not fear No what temas lo que estás por sufrir. suffer. Behold, the devil He is aquí, about to el diablo cast echará a algunos de vosotros en la you cárcel may be tested, para que seáis and you will probados. have Y tribulation. tendrá tribulación por 10 años. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. He who has an ear, El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Tú quien supera be ya no sufrirá by the daño second death. de la segunda muerte. Al igual que aquí, me olvidé de decirte de las iglesias de Éfeso en versículo 7, versículos 6 y 7. Sin embargo, tienes esto, que usted aborrece las obras de Nicolai Broncea, los cuales yo también aborrezco. Lo que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. La promesa está aquí. ¿Te acuerdas? Arrepentirse y reacciona. Entonces yo te daré el árbol de la vida en el paraíso. De lo contrario, si no lo hace, tal vez no puede comer estos en el paraíso. Si no lo hace. Ahora, ya no quiero ir a los detalles, no tengo suficiente tiempo aquí. Ahora observa estas iglesias, Esmirna aquí, la iglesia de Esmirna, todo lo que echamos de menos aquí, la iglesia de Esmirna. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? You have identification of Jesus. Usted tiene
La identificación de Jesús, ¿de acuerdo? The complement. Usted tiene un complemento. ¿Qué complemento es? Look at your Bible. Véanse en tu Biblia. Tribulation, La tribulación, poverty, la pobreza, but pero faithful. son fieles. So this church is Por lo que esta iglesia es muy pobre iglesia. Es muy pobre y financieramente. Recibiendo un montón de persecuciones y tribulaciones. tribulation. And also, Y también God will Dios pondrá la iglesia en más persecuciones. ¿De acuerdo? Okay? It's a complement. Es un complemento aquí. Do you find ¿Usted se encuentra en reprensiones en estas iglesias? You read it, don't look Léanlo, no me mires. You find rebuke? ¿Encuentra alguna reprensión? Huh? No. No. Smyrna church La iglesia Esmirna no recibió reprensión. this is very Esto es muy interesante. but this church Pero esta iglesia no tiene poder. poor Es pobre under the bajo la persecution. persecución. And God will Y Dios pondrá estas iglesias más en persecuciones. and He Y promises Él prometió que if you si lo endure all soportáis todo esto, this, in verse 10, en el versículo 10, what promise? ¿qué prometió? You will receive Usted recibirá la corona de la vida. Usted recibirá la corona de la vida.